Esquinatoyat, Guerrero. El 17 de octubre, esto fue lo que pasó. Murió el coyote de Cuaji, la justicia lo mató. Murió el coyote de Cuaji, la justicia lo mató. En Guerrero era una fiera que vivía en los matorrales. En Cuaji se había burlado de todos los federales. En Cuaji se había burlado de todos los federales. Este preso yo lo saco, aunque este sea mi fin. Hay muchos hombres de facha, no llegan ni al Capulín. Hay muchos hombres de facha, no llegan ni al Capulín. Este fue la consecuencia de que la vida perdiera de 4 hombres que cargaban osal en su madriguera. De 4 hombres que cargaban osal en su madriguera. Y envío los saludos para la gente de San Miguel el Grande, Guerrero. El coyote le contesta, saliéndose de su vida. Al gallo no le dio la bala en la pantorrilla. Al gallo no le dio la bala en la pantorrilla. Como a las 6 de la tarde lo fueron a asesinar. Le tiró primero y enseguida los demás. Le tiró primero y enseguida los demás. El coyote era valiente, él se sabía cuidar. Pero allá en Santo Domingo no se la pudo sacar. Pero allá en Santo Domingo no se la pudo sacar. Le hicieron su buen entierro y muy bonita su caja. Al coyote lo mataron porque le sentían ventaja. Al coyote lo mataron porque le sentían ventaja. Ya me voy a despedir, señores, válgame Dios. Murió el coyote de Cuaji, la justicia lo mató. Murió el coyote de